De todas las crónicas a lo largo de la historia costarricense, la campaña nacional podría considerarse el evento más importante, pues esta gesta heroica concluyó con el proceso formatorio de nuestra identidad nacional. La gesta de 1856 llevó a nuestros antepasados a la defensa del territorio nacional, con sangre y valor, a la unificación de los ciudadanos ante un invasor y nos dio un nombre de reconocimiento internacional de una pequeña y recién formada república. Para entender este conflicto, debemos viajar a las tierras de nuestro vecino del norte. En 1854, Nicaragua se encontraba en una situación crítica, pues el poder era disputado por dos bandos, los liberales, ubicados principalmente en León, y los conservadores en Granada. Con el fin de engrosar sus filas, los liberales cometieron el error de acudir a los servicios de un grupo de mercenarios. Desde los Estados Unidos, viajó este grupo de 57 mercenarios liderados por un hombre de gran ambición, William Walker. En su juventud, William Walker había estudiado medicina y posteriormente derecho, pero también trabajó como periodista. En aquellos días existía en Estados Unidos una mentalidad conocida como el destino manifiesto, y consistía en que la divina providencia le había otorgado a Estados Unidos el derecho para expandirse. Ante ese pensamiento, William Walker se había aventurado en la conquista de Baja California. El intento de colonizar los territorios mexicanos terminó siendo un fracaso, pero a pesar de todo, Walker obtuvo experiencia al dirigir hombres armados. Y pues, ahora el destino lo había llevado a Nicaragua. El presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora Porras, estaba muy atento a los movimientos de Walker, pues siendo Walker un americano sureño, manejaba una mentalidad expansionista y esclavista. El presidente Mora sospechaba que Walker había venido para tomar Centroamérica. Entre Nicaragua y Costa Rica yace el río San Juan, elemento clave en la vía del tránsito. La vía que comunicaba el Atlántico con el Pacífico había sido codiciada tanto por los ingleses como por los norteamericanos. Los hombres de Walker lucharon contra los conservadores en Rivas, donde fueron derrotados, y posteriormente en Granada, donde sí tuvieron éxito en capturar la ciudad. Para ese entonces, los dos bandos nicaragüenses optaron por detener el derramamiento de sangre. En Granada se firmó un acuerdo en el cual tanto los conservadores como los liberales aceptaban a Patricio Rivas como presidente. William Walker obtuvo el puesto de general en jefe del ejército y su posición se hacía cada vez más fuerte. Tejía su influencia sobre la esfera política nicaragüense y muchísimos hombres habían llegado desde Norteamérica con la promesa de tierras. Luis Molina, el representante de Costa Rica en Washington, le informó al presidente Mora que sus miedos y sospechas eran acertadas, y ante ese escenario, el Poder Ejecutivo inició el proceso para incrementar el número de hombres armados. El presidente Mora determinó que había llegado la hora para enfrentar a los filibusteros. Compatriotas, a las armas, ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía, que la ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. El 4 de marzo, la vanguardia del ejército, compuesta por 2.500 hombres, salió de San José. Esta iba dirigida por el general José Joaquín Mora, hermano del presidente. De aquella heroica marcha existe aún un icónico sitio por donde pasaron nuestros ancestros. Se trata del Puente de la Garita. En aquellos días, el puente era una obra muy reciente, pues su construcción data de 1844. Construido originalmente para facilitar la exportación de café, el Puente de la Garita jugó un rol importante en el desplazamiento de las tropas.
El 11 de marzo, el presidente de Nicaragua, Patricio Rivas, declaró la guerra contra Costa Rica. El 12 de marzo, el propio presidente Mora, junto con el Estado Mayor, arribó a Punta Arenas en su ruta hacia Liberia. Declarada la guerra contra Costa Rica, los filibusteros se pusieron en marcha. El 20 de marzo, ubicado en Liberia, el general Joaquín recibió noticias de que se había avistado un filibustero en el llano del Coyol. Y pues se puso en marcha el general junto con unos 700 hombres. Eventualmente, la tropa costarricense descubrió unas huellas que se dirigían hacia la finca llamada Santa Rosa, y ahí toparon con el enemigo. Los filibusteros se habían atrincherado en los corrales de la finca. El comandante de los filibusteros, Luis Schlesinger, se encontraba perplejo al contemplar el ejército costarricense. El general Joaquín Mora colocó al frente un grupo de 280 hombres dirigidos por el coronel Lorenzo Salazar. A un costado, el capitán Mateo Marín comandaba 2 cañones. Y sobre una colina se ubicaban las tropas del capitán José María Gutiérrez. Y entonces José Joaquín Mora dio la orden de ataque. Ante el avance determinado de las fuerzas costarricenses, los filibusteros se vieron obligados a abandonar la posición. Esta historia la continuaremos en otro episodio.